Bienvenidos a este nuevo programa. Soy José Manuel Domínguez, director del Instituto de la Familia, y hoy les voy a hablar de las principales necesidades de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros alumnos. Una necesidad que, si no se atiende, puede provocar el malogro de su vida, dificultades muy serias. Pero antes, déjenme que les cuente una pequeña anécdota. En una ocasión, iba una madre con su hija al McDonald's. Llegaron a pedir ya al mostrador y la madre dijo: mire, a mí me pone una ensalada de César sin picatostes, con una salsa light. Y la niña decía: pues yo quiero un perrito caliente y una hamburguesa doble. Dice: niña, tú también una ensalada César sin aditamentos, para que sea baja en calorías, sin grasas polisaturadas, pero yo quiero un perrito. Niña, tú, señor, traiga 2 ensaladas. Bueno, pues la madre le impuso lo que tenía que comer a la niña de 16 años. Al rato viene el del mostrador, el encargado, con una ensalada César, sin ningún aditamento, es decir, pura lechuga y un poquito de pollo a la plancha, muy dietético. Y a la niña, a la joven, le trajo un perrito caliente lleno de mostaza, tomate, de ketchup, saliendo por todos lados, sabroso, bien oliente, y una hamburguesa maravillosa con todo tipo de complementos. Y la niña, abriendo los ojos y mirando a la madre, dice: mamá, ¿te das cuenta? Piensa que existo. Esta anécdota, que tiene de cómico y de trágico en proporciones iguales, muestra que la gran necesidad, o una de las grandes necesidades de todo joven, de todo niño en su familia y también en la escuela, es ser querido, ser considerado, ser tomado en cuenta, ser escuchado. Cuando hay esta carencia, por 1000 razones, por falta de tiempo, por parte de los padres o del padre, de la madre, por desatención, porque les parece a los padres poco importante dedicar ese tiempo para mostrar ese afecto, los resultados en los hijos es la no identidad, el no sentirse querido y frecuentemente profundas heridas. El resultado de esto es dramático. Por ejemplo, bajo rendimiento de los estudios, necesidad de actividades o sustancias distractoras o que alivien, a veces sobredosis de alcohol, sobredosis de nuevas tecnologías y, en todo caso, dificultades para la relación con los demás. Para hablar de esta necesidad profunda de ser queridos y para ver qué caminos podemos poner en juego para recuperar y tener conciencia de que estamos haciendo bien las cosas, hoy tendremos con nosotros en la entrevista a Begoña Díaz, profesora del Instituto Blanco Amor, licenciada en Químicas, pero profesora de religión por propia decisión. No se pierdan esta entrevista, que realmente es de alto voltaje. Begoña, bienvenida, gracias por estar aquí, te lo agradezco de verdad. Muy bien, pues oye, cuéntanos, desde tu experiencia como madre y como profesora, ¿cuál ves que sea una necesidad o una carencia o una urgencia educativa en este momento? Pues mira, ya que combinamos la maternidad con la educación desde el sector más institucional, yo creo que tenemos que tener muy claro, nos tenemos que ir a África y pensar como ellos y decir que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Necesitamos una combinación cuasi perfecta entre lo que es la familia y lo que es el centro educativo. Pero siempre con una clave, 2 mejor dicho, la comunicación y los afectos. Yo diría el amor, hay que quererlos como son. Y como son quiere decir que tenemos que, como padres, aceptar cómo son nuestros hijos. Ellos no van a ir por delante de nosotros, ellos siempre van a ir pisando por donde nosotros hemos pisado. Siempre nos van a hacer caso, siempre vamos a tener que tener cuidado con lo que hacemos como ejemplo, siempre, pero sobre todo
vamos a tener que escucharlos, porque si no después llegan las preguntas. ¿Por qué mi hijo no me habla con 15 años? ¿Por qué mi hijo con 15 años no quiere venir conmigo a la montaña? Es que si no lo llevaste a andar en bicicleta con 2 años, con 3 años, si no escuchaste todas sus anécdotas, que no son importantes para ti, pero para él son muy importantes, no puedes pretender que cuando tiene 15 años te cuente qué le está pasando. Y qué le está pasando no viene en forma de qué tal el día, la respuesta no viene ahí, la respuesta viene cuando estamos tomando el postre y tú le dices, ¿quieres echarle azúcar al yogur? Y él te dice, ¿pero cómo le voy a echar azúcar con el día tan malo que he tenido hoy? Primero han venido muchas cosas que no parecían importantes, pero después llega la comunicación de verdad, llega la emisión de esos problemas que ellos llevan dentro, y solamente los vamos a poder entender si detrás está el amor del padre, el afecto del profesor y los afectos de ellos, que son muy importantes. ¿Cómo se puede concretar? Ahora nos están escuchando padres, profesores, vamos a ir por partes, pero ¿cómo les podemos dar ese afecto, por tanto, ese mostrarles que son importantes, que son dignos de ser amados, que son dignos, ¿no? Que son valiosos? ¿Cómo podemos hacer eso en casa y después tú también como profesora, cómo lo haces? En casa tenemos que dejarles claro desde el primer momento, lo primero, que sea 1, 2 o 3 hijos, el amor no se divide, se multiplica. Tienen que sentirse queridos, tienen que tener su espacio como hermanos, tienen que tener su espacio como hijos, tienen que tener su espacio como nietos y tienen que mostrarse, tenemos que permitirles mostrarse como son, aunque no nos guste. Y tenemos que respetar sus silencios, y tenemos que respetar sus errores, y respetarlos es respetar, aunque no nos guste. Tenemos que dejarles montar su puzzle, el nuestro ya está construido. Y en el centro educativo, pues igual, cada alumno es distinto, no podemos educar para todos igual, no podemos pretender, porque yo siempre digo que si nosotros somos los mejores elaboradores artesanos de galletas, y ellos son botes preciosos para guardar las galletas, si no somos capaces de abrir el bote, jamás tendremos un bote bonito, lleno de buenas galletas. Tendremos botes y galletas, pero necesitamos que se abran en casa, que se abran en la escuela. Yo en el colegio siempre les digo el primer día que todos los días cuando llegan les voy a preguntar ¿qué tal estáis? Y no es una pregunta al aire, si no están bien, me lo pueden decir, porque si hay un problema entre ellos, si uno tiene un problema, primero resolvemos el problema. Y siempre les digo, si me necesitáis, me quedo. Si preferís, salgo. Pero primero resolvemos el conflicto. ¿Cómo, haciendo el símil con el bote de galletas, que me ha gustado mucho el ejemplo, ¿no? Claro, o sea, el profesor, según esta perspectiva, no se puede limitar a ser un transmisor de información, a ser alguien que habilita unas mentes para que aprendan ciertas destrezas o ciertos contenidos. Hay mucho más, hay esa conexión personal y emocional. ¿Puedes profundizar un poco más en cómo se puede hacer eso? Has empezado a contarlo, pero es muy interesante esto, ¿no? Tenemos que llegar a ellos y cada alumno tiene unas características, viene de una familia. Casi siempre, cuando hay un conflicto en el aula, y preguntamos a los tutores, a jefatura de estudios, este niño, yo siempre hago la misma pregunta, ¿viene querido de casa? Porque a lo mejor sus circunstancias personales no son iguales a las que yo supongo que va a tener cualquier niño, pues por lo que sea, social, económica, una enfermedad. Un niño que no está emocionalmente estable, por lo que sea, no va a poder aprender. Primero tenemos que llegar a él, tenemos que dejar que se abra a nosotros. Por eso para mí sería muy importante, y también se lo digo a ellos, que más que un tutor existiese dentro del centro educativo un adulto de referencia para ellos. Alguien a quien con toda confianza se puedan acercar a mostrarles sus inquietudes. No tienen por qué ser problemas, porque para ellos un problema, yo no recuerdo ningún problema de mis 14 años, pero los he tenido. ¿Han sido graves? En aquel momento sí. Como padre, como madre y como profesora, también tengo que tener claro que esos problemas que yo digo, eso no es nada, sí es algo. Ellos no tienen problemas con las hipotecas,
Ellos no tienen problemas con el tubo de escape del coche. Sus problemas se materializan de otra manera. Sus inquietudes están enfocadas a otro sitio. Nosotros no podemos cambiar la mirada, no podemos cambiar el enfoque. Tenemos que centrarnos en su enfoque. Como quien dice, ponernos a su altura para llegar a su corazón, y a partir de ahí tenemos el bote abierto, nosotros llevamos las galletas y no todos son contenidos. Ahora ya se empieza a hablar de competencias, ahora se habla de perfil de salida. Bueno, pues un alumno competente es aquel que con las herramientas que trae, con los mimbres que trae, elabora el cesto. Nosotros no somos capaces de elaborar cestos con mimbres ajenos, porque cada niño tiene sus capacidades, cada niña tiene sus inquietudes, entonces con eso es con lo que tenemos que elaborar su educación. Y tenemos que dejarles claro, además, que aunque ellos no lo sepan, nosotros los que ya tenemos una edad, sí, la educación es el único ascensor social del que disponemos. Si un niño no es escuchado, no es atendido en casa, aunque tenga padres muy buenas personas, pero a lo mejor no le prestan tiempo, no le escuchan, después no es escuchado en la escuela, no le prestan ni tiempo ni atención. ¿Cuáles son los efectos que tú has encontrado en jóvenes y niños? ¿En qué se traduce eso? El principal es la absoluta desmotivación. Alumnado e hijos que se van a ver arrastrados por el sistema. El sistema en España nos introduce en la enseñanza obligatoria a los 6 años y a los 16 nos deja marchar. Y mientras tanto estamos retenidos. El alumnado, los hijos que no son capaces de estar motivados, se suben a esa escalera y van porque la escalera se mueve. Ellos no van a hacer nada. Porque si no somos capaces, pues ese instinto que tenemos, ¿no?, con el símil de la escalera, cuando vamos por una pasarela que se mueve, nuestro instinto es movernos. Bueno, pues ellos tienen que tener esa sensación de movimiento. Y en esa sensación de movimiento, ahora estoy pensando pues, en los alumnos con diferentes capacidades, ¿no? Un alumno con altas capacidades, pues puedes echar una carrera y moverte por el carril de la izquierda, pero la plataforma se va a mover para todos igual, entonces no sufras en ese movimiento, no sufras. Vamos a plantearte retos, vamos a hacer que todo fluya para ti, pero la pasarela es la misma. Entramos con 6, salimos con 16. Y si no hay motivación, no hay educación. Y si no hay educación, no hay sociedad. Y sobre todo, si no hay comunicación, no hay ni familia, ni escuela, ni sociedad. Eso es muy interesante porque entonces la motivación no depende, como se supone a veces, de los muchos colores, del multimedia, de los medios tecnológicos, sino que es una motivación interior, que procede de haber sido queridos, ¿no? Por mucho que se hagan otras pedagogías, si no conectas con ellos, todo lo demás se cae. Yo creo que la conexión es fundamental. La pedagogía, evidentemente, siempre ha funcionado. La pedagogía de cuando yo, de mis 6 y de los 6 años actuales, no tienen nada que ver, y más o menos todos tendríamos un perfil de salida similar, cada uno con su metodología. Pero claro, ¿de qué sirve enseñar a un alumno o a una alumna a sumar con una tabla, con un ábaco, si él no es capaz de entender el concepto de suma? Porque no hemos sido capaces de llevárselo a un contexto que a él le interese. Es que yo, profe, solo quiero ser, pues no sé, camarero, pues lo vas a necesitar. Vamos a intentar que encuentre la necesidad de aprender, porque la clave de todo esto es que ellos tengan la necesidad de aprender, y en el momento que sus afectos están bien tratados y necesitan aprender, los elementos, los padres, los profesores, casi somos innecesarios. Y además ahora que casi nos pueden suplir con las nuevas tecnologías, hay verdaderos profesionales del YouTube que les enseñan las cosas más complicadas, que un profesor no es capaz de llegar a ellos, y sin embargo cuando lo ven en esas aplicaciones móviles sí que son capaces de entenderlo, porque lo paran, porque ven los errores que cometen. Tenemos que aprovechar ese tirón y vernos, ser capaces de proyectarnos y decir, yo no soy tan imprescindible en la enseñanza reglada, soy imprescindible en la enseñanza emocional.
Begoña, vamos a hacer un momento de interrupción en esta entrevista, porque quiero que vean, al hilo de todo esto, este pequeño vídeo del cual se habla justamente de la necesidad de cariño y aceptación a los hijos. A la vuelta vamos a pasar a otro aspecto distinto. A mí hay algo que me encanta hacer con mis hijos, que es decirles, confío en ti. Esto me parece un regalo. Mamá, es que estoy súper nervioso con el examen, es que, de verdad, no sé cómo me va a salir. Ah, si siempre te quejas, hombre, y luego sacas muy buenas notas. Pues no, yo no sé si vas a sacar una buena nota o no. Carlos, no sé cómo te va a salir el examen, cariño, pero has trabajado mucho y mamá confía en ti. Mi hijo llega al colegio con la mochila llena, con el mensaje de decir, soy capaz, porque mis papás me han dicho que confían en mí. Tenemos que reconocer más, tenemos que poner el foco en lo positivo, en los talentos de nuestros hijos, en las cosas que se les dan bien. Ahí es donde está el secreto. Porque lo que necesitamos son niños que en el futuro se dediquen a algo que les gusta de verdad, que les apasione. Y para eso tenemos que poner el foco en lo que son buenos, no en lo que son malos. Si mi hijo no es bueno en las matemáticas, yo sé que no va a hacer una ingeniería. ¿Para qué atiborrarle de clases extraescolares de matemáticas? No, pon el foco en lo que es bueno, porque ahí es donde está su talento, y el talento o lo alimentas o se muere. Tenemos que aceptar a nuestros hijos como son. Esto es lo más difícil de todo. Cuando tú te imaginas ahí con el predictor, ¿no? Te imaginas ese niño perfecto, ¿no? Con esas cualidades que te gustan de ti, con esas otras cualidades que tú no tienes pero que te hubiese gustado tener, ¿verdad? Y te haces ahí tu niño a medida. Y luego la realidad muchas veces no tiene nada que ver. La cantidad de papás que no aceptan a sus hijos tal cual son y intentan hacer algo a imagen y semejanza. ¿Cuántos hay? Tenemos que aceptarles como son, maravillosamente imperfectos, con sus virtudes y con sus defectos, pero como son. Mira, yo tengo niño y niña, y mi hija pequeña es explosiva. Ella es muy extrovertida, es una cría hacia afuera, que digo yo, ¿no? Necesita de reconocimiento, necesita de movimiento, es líder, ella arrastra. Y mi hijo Carlos es emocional, es tímido, es introvertido, es de pocos amigos y le cuesta. Bien, pues yo en un intento de convertir a Carlos en su hermana, o incluso en proyectar mis dones con la comunicación, pues me frustraba de verle así. Y entonces, pero Carlos, hijo, sal a jugar. Y invitaba a muchos niños a casa y lo llevaba de aquí para allá a todos los sitios para que se relacionara. Hasta que un día, con 8 años, me dijo, mamá, ya está bien. Mira, yo tengo 3 amigos, que son David, Hugo y José, y no necesito más. Y de verdad que se me caían los lagrimones de decir, Lucía, ya está bien, acepta a tu hijo como es maravilloso como es maravilloso. Mira, hace poco tuve un papá en la consulta que me decía, no sé qué me estaba contando de su hija María, y le dije, chico, es que lo haces fenomenal. Y me dice, pues yo no sé si lo hago bien o mal, yo con ser el segundo mejor padre del mundo me conformo. Y digo, ¿segundo mejor padre del mundo? ¿Y esto? Y me dice, sí, porque el mejor padre del mundo es mi padre. Digo, no me digas. Y me dice, sí, así que yo con hacerlo la mitad de bien ya seré el segundo mejor padre del mundo. Y me dejó sin habla. Digo, qué bonito. Y me acordé de mi padre. Y mi padre trabajaba de sol a sol. Y yo no sé si pasé muchas horas o pocas con mi padre. Pero los recuerdos que tengo con él son tan valiosos y tan bonitos que sé que ha merecido la pena. Ha estado siempre a mi lado. Está a mi lado. Yo a los padres lo que les digo es, los niños no coleccionan horas del reloj. Los niños coleccionan momentos. Y lo que se trata es de llenar sus mochilitas de esos momentos maravillosos e inolvidables a los que puedan recurrir cuando sean mayores, que abran esa mochila y que se encuentren con con la infancia feliz que merecen todos los niños, ¿no? Ese cuento de buenas noches. ¿Quién no lo recuerda? Pues a mí me lo contaba mi padre, el cuento de buenas noches. Los desayunos. Si tienes la oportunidad de desayunar con tus hijos, aunque te tengas que levantar antes, no la pierdas. Es el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos.
¿no? Mis hijos podrán decir, jo, mi madre llevaba una vida de locos y siempre estaba de aquí para allá, pero yo desde el principio quise desayunar todas las mañanas con mis hijos y quise llevarles al cole con mis hijos. Y me ha costado cambiar de trabajo varias veces para conseguir esto, que parece sencillo, pero para mí no lo era. Pero era muy importante empezar el día así juntos. Esos ratitos que tenemos, vamos a aprovecharlos, vamos a llenar su mochilita de momentos inolvidables, que luego cuando eres adulto, bien que nos guste, nos reconforta abrirla y verlo, ¿no? Muy bien, Begoña, pues ahora me gustaría cambiar el objetivo de esta conversación y te voy a preguntar por algo personal, si me lo permites. Sí, claro. Tú eres licenciada en Químicas. Sí. Y eres profesora de religión por propia voluntad. Sí, claro. Explícanos esto, porque no es habitual. No es nada habitual. Pues mi primera vocación, mi primera llamada, fue hacia la ciencia pura, hacia la química, y a eso dediqué pues, muchos años de mi vida. Estuve trabajando en la universidad, trabajé en empresa privada, trabajé en una empresa propia, y pues por el camino pues pasó algo en mi vida que yo demandaba tener la cabeza ocupada, ¿vale? Y entonces siempre había tenido vivencia de fe e inquietudes teológicas. Entonces acabé pues, en el Instituto Teológico Compostelano estudiando teología, la licenciatura en teología. Fueron tal vez los mejores años de mi vida. Estuve con la gente que en este momento es muy importante para mí. Aprendí muchísimo y me di cuenta de que se puede ser científico y tener fe. Es un claro ejemplo. Y nunca había pensado en dedicarme a la educación. Jamás. Lo mío era la bata, el laboratorio y la gente trabajando conmigo. Me lo pasaba bien, disfrutaba, pero de repente, bueno, pues también la providencia me colocó en una lista que pensaba yo que no quería ni estar. Me llamaron, disfruté muchísimo y me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Me gusta mucho el trato con el alumnado, pero no solo el trato con el alumnado. Me gusta mucho el poder enseñar desde una disciplina que tiene un campo muy abierto, tiene un currículo muy extenso, pero que realmente me permite trabajar los afectos, me permite acercarme a los jóvenes, me permite acompañarles, me permite hacerles ver incluso que aunque mi meta parezca que es una, la realidad me dice que puede ser otra. En mi caso ha sido así. Y eso no es equivocarse, eso es cambiar el rumbo. Porque lo que sí tengo claro es que si conseguimos que aquello para lo que hemos sido llamados, nuestra vocación, es también nuestra misión, ir a trabajar es un placer. Bueno, me ha encantado esta reflexión tuya sobre cómo la vocación personal se va descubriendo paso a paso en la vida y uno va descubriendo, tiene que estar abierto, lógicamente, a perspectivas nuevas, pero evidentemente te ha hecho muy fecunda, ¿no?, esta nueva etapa. Nos quedan 2 minutos y, ya que lo has citado al comienzo, me parece muy interesante la reflexión que has hecho, así muy de pasada. Tú eres una mujer de ciencia y además dices que lo disfrutas, y eres una mujer de fe. Brevísimamente, ¿cómo se conjuga fe y razón? Porque para mucha gente, seguro algunos de los que nos están escuchando, si tienes fe, eso parece que va contra la ciencia, y si sigues la ciencia, que para algunos es una fe, no necesitas de la religión, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? Brevemente. Bueno, pues eso, desde la experiencia personal lo tengo claro, y desde la referencia más teórica, pues el Papa Benedicto XVI nos lo dejó claro, clarinete. Son las 2 alas del mismo pájaro.
no vamos a ser capaces de comprender nuestra fe sin la razón, y aquellos que creemos en Dios no vamos a ser capaces de razonar sin tenerlo en cuenta. Porque ¿qué nos diferencia a las personas de fe de las que no tienen fe? Pues no nos diferencia la bondad. Anda que no hay ateos buenísimos, y anda que no hay personas de fe que, bueno, son... yo no soy quien para valorarlas, pero que tampoco son ejemplarizantes. Sin embargo, lo que sí nos puede diferenciar es que en nuestro movimiento de ser barcos tenemos un faro. Y navegar con faro es mucho más fácil que navegar sin él. Nosotros tenemos a Cristo, que sabemos que siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Entonces, en nuestro razonamiento nos ilumina, en nuestro viaje nos ilumina, en nuestras paradas nos ilumina, en nuestra familia nos ilumina, y va a ser siempre nuestra referencia. ¿Que queremos ir hacia Él? Pues vamos. ¿Que no queremos ir hacia Él? Siempre va a estar y nos va a acoger cuando lleguemos con nuestro barco. Pues Begoña, muchísimas gracias. Este final es un titular de prensa, el navegar con faro, ¿no? Y te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa. Espero que les haya sido de mucho interés esta entrevista con Begoña Díaz. Les espero en el próximo programa y les deseo que sean muy felices siempre, pero de modo especial estos días. Hasta el próximo programa.